Muy buenos días. Acabáis de contemplar uno de los hermosos paisajes que hemos disfrutado este fin de semana en Tenerife, esta hermosa isla que el Señor nos permitió visitar por 4 breves días, pero llenos de contenido, disfrutando con la familia y gozándonos también con la familia de Dios. Así que gracias por vuestras oraciones y apoyo en este sentido, en este viaje. En esta mañana vamos otra vez a nuestros devocionales en el libro de Job. Lo asombroso del libro de Job es el título del libro que mi padre escribió y que vamos compartiendo estos días de la semana a partir de los miércoles generalmente, dado que lunes y martes nos hemos centrado en el tema del Espíritu Santo. En las páginas 44 y 45 leemos lo siguiente. Cuando leemos en Job 1:1 que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, vemos adjetivos que califican la conducta, el carácter y la obra de este siervo de Dios. Si estamos leyendo este libro por primera vez, una verdadera joya literaria que según los conceptos de Víctor Hugo es la obra maestra más grande, es posible, y según Caribier, es nuestra primera y más antigua exposición del problema eterno, sin duda nos asombraremos, pues creo que no hay otra obra de igual mérito literario escrita. Es posible que imaginemos encontrarnos con un hombre fuera de serie, alguien que no lleva en su ser la triste herencia que nos dejaron nuestros padres después de su caída en el Edén. Esta impresión crece cuando leemos las descripciones de la personalidad de Job en el capítulo 1, verso 8 y en 2, 23, siendo esta última reiterada por Dios mismo en presencia del acusador de los hermanos, nuestro adversario Satanás. Sin embargo, a medida que entramos en el contenido del libro, llegamos a la conclusión de que Job se asemeja a Elías, ya que fue Job un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Este gran siervo de Dios no fue un superhombre con condiciones superiores a las nuestras, simplemente fue un hombre como cualquier otro. Y entonces nos introduce en el capítulo 1, un hombre y su pasado. Cuando Job está en medio de la amargura de la prueba, acusado injustamente por sus amigos, quienes intentan hacerle confesar algún pecado grave y oculto que seguramente había cometido, él se siente presionado y consumido por la fiebre, describiendo su dolor como ardor en los huesos. En medio de su angustia y sintiéndose abandonado por Dios, llega a su memoria una época de su vida, los días de su juventud, y vuelve al Señor para preguntarle: ¿por qué me acusas de mis pecados de juventud y me haces cargar con amarguras? Capítulo 3 y el versículo 26, 13, 26. También lamenta: ahora cuentas todos mis pasos, no das tregua a mi pecado, tienes sellada en un saco mi iniquidad y cosida mi transgresión. Job 14, 16 al 17. En medio del tormento de su prueba, el recuerdo de errores pasados aumenta su dolor, una experiencia que muchos hijos de Dios pueden enfrentar hoy. Aunque se han convertido sinceramente al Señor, pueden ver cada prueba como un juicio de Dios, cosecha de lo que sembraron cuando aún no lo conocían como Salvador.
Job repasa los días de su conversión a Dios y saca a luz faltas cometidas en su juventud. Sin embargo, Dios las ha olvidado. Como dice su palabra, yo mismo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Este versículo puede considerarse como la expresión máxima de la gracia divina en el Antiguo Testamento. A pesar de la indignidad absoluta de Israel, el Señor en su gracia ha determinado la única manera de perdonar sus pecados y otorgarle justicia, sin poner de ninguna manera en entredicho su santidad. Y esto es algo que llevaría a cabo mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. La obra expiatoria de Cristo, a pesar de sus fallas, Israel siempre será el pueblo escogido de Dios. Riquezas de la misericordia de Dios hacia ellos, a pesar de todo. Si lees el contexto de Isaías 43, yo soy el que a pesar de todo borro tus rebeliones. Esta bondadosa declaración de la inclinación de Dios a perdonar el pecado de su pueblo se inserta aquí en Isaías 43 de un modo muy extraño. El cargo había sido muy grave. Me fatigaste con tus maldades, le dice el Señor. Y habría de esperarse que ahora añadiese, yo soy el que te voy a destruir para no cansarme más preocupándome por ti. Pero no es eso lo que dice, sino yo soy el que te voy a perdonar. Como si el gran Dios quisiera enseñarnos con esto que el perdonar las injurias es el mejor método de guardarnos de ser fatigados por ellas. De una forma expresa, el perdón otorgado a un creyente arrepentido, yo soy el que borro tus rebeliones, que queda borrada como una nube por los rayos del sol, o como se borra una deuda para que no permanezca visible contra el deudor, cuando se pone una cruz en el registro como si la deuda hubiese sido completamente pagada. Se perdona con base en un pago hecho efectivo por el fiador. Y agrega, no me acordaré de tus pecados. Con lo que no habrá disminución de su amor en lo futuro. Cuando Dios perdona, también olvida. En cambio, nosotros cuando perdonamos, raras veces olvidamos. Con lo que mostramos que nuestro perdón no era lo suficientemente genuino. Tengamos en cuenta que Dios no tiene memoria porque tiene todo presente, pero con este antropomorfismo se nos da a entender que el perdón de Dios es completo y eterno, como completa y eterna habría sido su ira sobre nosotros si nuestros pecados no hubiesen sido perdonados. Este perdón de los pecados lo otorga Dios, no por algo bueno que haya visto en nosotros o por algo bueno que nosotros le hayamos ofrecido, sino en respuesta al amor que Él tiene por su pueblo o para vindicar la gloria de su nombre. Como en otros lugares de esta profecía de Isaías, el Señor condesciende a razonar con su pueblo y le dice en el verso 26, hazme recordar. Esto es, si crees que hay algo a favor tuyo que a mí se me haya pasado por alto, házmelo saber. Entremos en juicio conjuntamente. Habla tú para justificarte, como si dijese, no te acuso sin darte primero una oportunidad de exponer libremente tu caso. Lo que debería llenarnos de gozo en esta realidad es que incluso Satanás, quien pudo mencionarlas en la presencia de Dios,
no lo pudo hacer porque Dios las había borrado. Y dice mi padre Job en su desvarío, provocado por el dolor de la prueba, podía recordarlas en su propia memoria, pero ante Dios eran inexistentes. Hermanos míos, los invito a adorar, a hacer una pausa, porque Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Dios es el que justifica a los escogidos, a los elegidos de Él. Qué maravilloso es nuestro Dios. Nos perdona completamente. Olvida nuestros pecados. El acusador, Satanás, sabe que están registrados en nuestra memoria y es tan astuto y hábil que vuelve una y otra vez a ponernos delante de nosotros para humillarnos, para frustrarnos y para que pensemos que cada dolor, que cada tragedia, que cada situación difícil en nuestra vida es resultado de aquel pecado y hacernos perder la perspectiva del Calvario. Amigo, querido, amiga que me escuchas, hermana en la fe, hermano, si llegaste a los pies de la cruz y dejaste allí la carga de tu pecado, Jesús la tomó y la cargó sobre sí mismo y proclamó: pagado está. ¿Vendrán pruebas? Sí. Podrán venir momentos de tristezas y de lágrimas en la vida cristiana, pero no porque Dios nos castiga, sino porque a través de las aflicciones nos lleva a la madurez, a la dependencia, a un conocimiento más íntimo y profundo de su persona. Pero Dios olvida y Satanás no las puede mencionar en la presencia de Dios. Esa es nuestra seguridad, es nuestra dicha, la bienaventuranza del perdón. Gracias, Padre, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por un perdón tan grande. Gracias por una salvación que no podemos hoy dimensionar, pero por la cual podemos adorar. Te bendecimos y adoramos con todo nuestro corazón. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles y Dios mediante mañana continuamos meditando en el libro de Job.